Si yo preguntase en esta hora, ¿qué es el Evangelio? ¿Ustedes qué me dirían? Hay mucha gente que el Evangelio dice son las buenas nuevas de salvación. Otros dicen, pueden decir que son todos los pilares que se nos han dado, todas las doctrinas, todos los creencias que se nos ha entregado. Y hay otra gente que dice, bueno, el mensaje del Evangelio es la salvación en Cristo. El sábado no tiene nada que ver con el Evangelio. Hay gente que dice que la profecía no tiene nada que ver con el Evangelio. Hay gente que yo los he escuchado que dicen que la reforma de salud no tiene nada que ver con el Evangelio. Y empiezan a decir que el mensaje de los tres ángeles no tiene nada que ver con el Evangelio, y dicen solamente el Evangelio es Cristo y solamente Cristo. Pero sabemos que la palabra de Dios muestra de que esas personas están equivocadas. Estamos viviendo en un momento en el que todos los días podemos ver señales que se están cumpliendo. Hay una convulsión en medio de la sociedad en la cual la gente está esperando que suceda algo. La gente está esperando y sabiendo de que puede suceder algo muy pronto. Y nosotros tenemos que recordar que las agencias del mal se están uniendo y acrecentan sus fuerzas para la gran crisis que estamos o que está por venir. Ellos están en su tarea de destruir, de traer dolor, desgracia a este mundo. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Y se nos dice que estos movimientos finales serán muy rápidos. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Se nos dice que una persona que tiene una relación superficial con su Salvador serán los primeros en abandonar las filas del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque vendrá la crisis, vendrá la tormenta y no podrán soportarla. Por eso es importante nosotros prepararnos. Cuando nosotros nos preparamos en estudiar la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que nunca regresa vacía. Eso quiere decir que hace un cambio en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ese cambio no solamente nos ayuda a ser cambiados a la imagen de nuestro Salvador, sino a la misma vez proclamar ese mismo mensaje a las demás personas. Automáticamente nosotros empezamos a decirle a la gente que hay un gran Dios maravilloso, y ese Dios es mi Dios, es su Dios y es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el deseo de decirles lo que el Señor está haciendo por nosotros en cada una de nuestras vidas. Miren lo que dice Mateo 24:14. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy día vamos a estudiar lo que significa el evangelio. Tal vez en una forma diferente en lo que usted ha escuchado. Pero vamos a ir a través de la palabra de Dios, y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos pueda enseñar a cada uno de nosotros lo que significa el evangelio y dónde nosotros debemos de poner nuestra mente, nuestro corazón y el énfasis del evangelio, para que el evangelio, como dijo Pablo, dijo, es poder ¿para qué? Para salvación, el cual se muestra de fe en fe. O sea, ese evangelio tiene como propósito mostrarse. Si usted conoce el fundamento del evangelio, se va a mostrar a través de su vida, lo va a mostrar en su hogar, lo va a mostrar ante sus hijos, ante sus nietos, lo va a mostrar ante todas las personas que se le atraviesen por su camino. Ahora, antes de eso, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 12 dice que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con este evangelio. Y no solamente es de predicarlo, pero aquí la palabra de Dios nos dice que debemos de estar esperando. Esperando quiere decir también de que estamos preparándonos para esperarlo. Pero también aquí dice que hay que apresurar la venida del día de Dios. ¿Cómo usted
apresura la venida de Dios. Cuando usted permite que Dios haga el cambio en su vida, que el Evangelio, su poder, pueda hacer los cambios en su mente y en su corazón, y usted empieza a reflejar el carácter de su Salvador a todo el mundo. Usted empezará a predicar al mundo de que tiene un gran Salvador. Y en muchas ocasiones usted no tiene ni que abrir la boca para predicar un mensaje. ¿Por qué? Porque su vida lo va a predicar. Ahora, aquí dice que nosotros podemos adelantar la segunda venida de Cristo. Dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Llegará el momento en que todo lo que hay en este mundo será ¿qué? Consumido, destruido. Pero usted y yo tenemos que prepararnos esperando y adelantando la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos de ustedes desearían la segunda venida de Cristo? Bueno, aquellos que tenemos familiares, hijos, esposo, esposa o algún familiar que no está en las filas del pueblo de Dios, pues a veces deseamos que Cristo venga pronto, pero a la misma vez le decimos, Señor, espera un momento, sigue tocando los corazones de ellos, de mi familia, de mis hijos, de mi hija, del nieto, nieta, para que ellos puedan regresar a ti. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo mora en nosotros y ese amor desea que todos seamos ¿qué? Salvos. Pero a la misma vez desear la segunda venida de Cristo. El mundo hoy en día se nos dan cifras muy desalentadoras. Cada minuto un niño sufre malnutrición grave en 15 países afectados por la crisis mundial del hambre. O sea, cada minuto un niño alrededor del mundo tiene hambre. 46% de la población mundial, es decir, 3.400 millones de personas, viven con menos de $5.50 al día. ¿Qué haría usted con $5.50 al día? ¿Podría vivir? Imposible. Pero el 46% de la población del mundo vive con eso. Eso quiere decir que casi la mitad de la población del mundo vive ¿qué? En la pobreza. Si usted va a esta página que se llama World Meter, usted va a ver cifras alarmantes que van cambiando. Es como un cronómetro. Ustedes lo van a mirar cuánta gente muere a cada minuto, cuánta gente nace, cuánta gente pierde la vida por el cáncer, por el ataques cardíacos. Es muy interesante, pero a la vez muy desalentador. Pareciera que el mundo está sufriendo y sufriendo de más las consecuencias del pecado. Cada año se realizan alrededor de 73 millones de abortos inducidos en todo el mundo. 73 millones de abortos en todo el mundo. Las muertes por cáncer seguirán aumentando y se estima que morirán 11.4 millones en el año 2030. Son cifras desalentadoras que nos muestra el efecto del pecado. Cerca de 6,000 años el mundo está sufriendo. Pero el Señor nos dice que hay un evangelio y ese evangelio hay que predicarlo. Vamos a ver qué es el evangelio. ¿Cuál es el fundamento del evangelio? Y el fundamento del evangelio, sobre ese fundamento salen todas las demás cosas. Toda la doctrina, todos los pilares son parte del evangelio. No podemos decir que son otro evangelio. No, el sábado, el estado de los muertos, el mensaje de los 3 ángeles, la reforma pro salud, el sábado, la ley de Dios, son parte del evangelio, pero están sobre el fundamento. La palabra de Dios dice que este evangelio iba a ser predicado ¿a cuántos? A todo el mundo. Eso quiere decir que todos van a tener una oportunidad, o muchas.
Porque yo no creo que solamente nuestro Dios les va a dar una oportunidad de escuchar el Evangelio, sino cada momento Él está tocando la puerta ¿de qué? De los corazones, para que la gente aprenda su Evangelio, para que lo conozcan. Ahora, vamos a ver cuál es la fundación de este Evangelio. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, se nos dice cuál es la fundación de este Evangelio. Ahora, si nosotros vemos lo positivo, el fundamento, sabremos lo que el diablo quiere destruir, ¿cierto? Porque si nosotros no tenemos un fundamento, entonces seremos como una casa que se construye ¿en dónde? En la arena, viene el viento, viene la tormenta y es derrumbada. Entonces sabemos que el diablo quiere destruir el fundamento. El fundamento se nos dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo, el Mesías, es el fundamento del Evangelio. Toda doctrina, todo pilar está sobre este fundamento. No se les olvide esto, que está sobre Jesucristo. Nosotros tenemos que estar fundados en Cristo. Su hogar tiene que estar fundado en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento. Ahora, en Mateo capítulo 16, versículo 16, se nos muestra la verdad de este fundamento. Y nos amplía un poco de cuál es el fundamento. En Mateo 16, 16, ustedes recuerdan que Cristo les había dicho a sus discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Unos dijeron: tú eres Juan el Bautista, otros el profeta. Pero aquí viene el versículo 16 que Simón Pedro respondiendo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es el fundamento, pero Pedro aquí le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando él exclamó esto, él no estaba diciendo que él era un símbolo, una fábula o una metáfora, o que era una persona que estaba jugando un rol de ser el Hijo de Dios porque dependía del Padre. No, aquí dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, estaba diciendo que él era el Hijo ¿qué? Literal, real de Dios. ¿Lo estamos viendo? Ahora, en el versículo 18, Cristo, el Mesías, dijo lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? La roca era que Él era el Hijo del Dios viviente. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El fundamento de la iglesia, el fundamento del Evangelio es que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Es el Mesías. Ahora, les vuelvo a recalcar, si este es el fundamento, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Destruir el fundamento. Él quiere que nosotros no entendamos esto, que no conozcamos de que Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque si usted no tiene el fundamento, ¿usted qué? Viene el zarandeo y va a ser movido. Porque ese es el fundamento. Ahora, si nosotros no tenemos el fundamento correcto, eso quiere decir que nosotros no tenemos el Evangelio. ¿Qué cosa? Completo o correcto. ¿Me están siguiendo? Porque si se niega a Cristo como el Hijo de Dios literal, no simbólico, no metafórico, no una fábula, no de alguien que vino y jugó un papel,
sino que es literalmente el Hijo de Dios. Si nosotros no entendemos esto, nosotros no tenemos el fundamento del Evangelio. Vamos a estar predicando un Evangelio a medias, no completo o incorrecto. Y usted sabe que hay una doctrina, o hay muchas doctrinas, que destruyen este fundamento. Ahora, gloria a Dios de que estamos estudiando la palabra de Dios. Ahora, si nosotros no tenemos el fundamento, corremos el peligro de no tener el Evangelio completo. Veamos lo siguiente, el mensaje del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Este es el mensaje del Evangelio. Aquí lo vuelve a recalcar Pablo, porque dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca, ahora está hablando del Evangelio, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo estaba diciendo que el Evangelio era que Cristo era el Hijo de Dios. Noten lo que dice Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, ¿qué dice? Hijo de Dios. ¿Cuál es el principio del Evangelio de Cristo? Que Él es Hijo de Dios. No hay duda alguna que ese es el Evangelio. Ahora, este es el mensaje de Dios. Ahora, nosotros estamos en un momento muy apremiante en el cual nuestro Salvador está pronto para venir. Y este Evangelio, esta verdad, el mundo la necesita conocer. La iglesia necesita conocerla. Hay hombres que predican la palabra de Dios, pero la mezclan con las tradiciones humanas y hacen que esta verdad y el Evangelio de Cristo sea destruido. El mundo está pereciendo por falta del Evangelio. Hay hambre de la palabra de Dios. Hay pocos que predican esa palabra sin mezclarla con la tradición humana. El mundo necesita de esta verdad, pero muchos la predican en una forma equivocada porque mezclan ¿qué? Las tradiciones humanas, las tradiciones de este mundo, y hacen que el Evangelio se pierda. Hacen que el poder del Evangelio no haga un efecto en su mente y en su corazón. Esto es muy serio. Esto es alarmante porque aquí está diciendo que hay muy pocos predicadores que están predicando el Evangelio. La mayoría lo predica mezclado con las tradiciones humanas, con la cultura, con las fiestas de este mundo. Ahora, sabemos que el enemigo va a hacer un ataque feroz en contra de esta verdad. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 8. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que diferente. Esto quiere decir que hay un evangelio que falso. Hay un evangelio verdadero. Y sigue diciendo, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? ¿Cuál es el fundamento? De que Él es nuestro Mesías y que es el Hijo literal de Dios. Ese es el fundamento del evangelio. Pero hay muchos que quieren pervertir esta verdad, que os perturban
con un evangelio falso, y sigue diciendo el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Aquí Pablo estaba diciendo que aquel que no creía que Cristo era el Mesías y que Él era el Hijo de Dios, le llamó, ¿qué cosa? Anatema. Anatema quiere decir maldito. Pues ya sabemos quién es ese que cayó, que anda llevando otro evangelio. Hermanos, ¿cuál es el evangelio que usted cree? ¿Cuál es el evangelio que yo creo? ¿Cuál es el evangelio que usted está viviendo? Es una pregunta que todos deberíamos de contestarla. El fundamento es que Cristo es el Hijo de Dios. Literal. Fíjense cuál fue el primer sermón de Pablo cuando él se convirtió. Hechos capítulo 9, versículo 20. Después de que él se encontró con Cristo en el camino, después sabemos lo que pasó con su vista, fue sanado, fue al desierto, no fue al desierto, fue a un retiro donde se consagró con Dios, y dice que enseguida después de eso predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Notan cuál era el primer sermón de Pablo? De que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que Pablo creía antes de conocer a Cristo? Lo que los judíos creían, que no era el Hijo de Dios. Que muchos cristianos rechazan de que no es el Hijo de Dios. Por eso él perseguía y mataba a todos los que seguían a Jesús. Por eso todos decían, no prediquen de Jesús, porque el enemigo no quería reconocerlo. O sea, él antes predicaba de que no era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero cuando lo conoció, el primer sermón que dio, dijo, Cristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Ese fue su primer sermón. Y en todos sus escritos, pone primero ahí, siempre menciona al Padre y al Hijo, al Hijo y al Padre, al Padre y al Hijo, al Hijo y al Padre, todos. En todas sus cartas, sus salutaciones siempre pone que al Padre y al Hijo, mostrando la filiación entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque hay que entender y comprender de que el Hijo, Cristo, el Mesías, es el Hijo de Dios. Y lo vuelvo a repetir, no una metáfora. No fue alguien que vino y tomó y jugó un papel para llamarse Hijo de Dios. No fue el Padre que bajó él mismo aquí. No, el que estuvo aquí con nosotros, anduvo entre nosotros y se hizo carne y murió por nosotros, es Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Noten lo que dice 2 Corintios 11, 3 al 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, noten, el ataque del diablo está dirigido a todos sus sentidos. ¿Cuántos sentidos son? 5. Todos los conocemos. El tacto, el olfato, la vista, el oído y el sabor. Todo el enemigo quiere atacarlo a usted para que todos sus sentidos sean ¿qué? Corrompidos y extraviados. Eso quiere decir que a través de los alimentos lo quiere extraviar. Eso quiere decir que lo que usted escucha lo quiere extraviar. Eso quiere decir que lo que usted mira lo quiere extraviar, lo quiere pervertir, quiere que usted sea destruido. Pero fíjense, sigue diciendo el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, hay gente que predica a otro Jesús. Sí. ¿Por qué? Porque la verdad de que Cristo, el Mesías, es el Hijo de Dios, la quiere destruir el enemigo. Y por lo tanto dice, pues yo les voy a dar un Cristo falso. Les voy a dar un Jesús falso. Deja ver cuántos caen. Dice,
porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, noten, hay otro espíritu. Gálatas 4:6 dice que el espíritu que se nos fue mandado fue el espíritu ¿de quién? Del Hijo de Dios. Pero dice aquí que hay gente que está predicando ¿qué? Otro espíritu. Y sigue diciendo, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Tengamos cuidado, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y pareciera que estamos viviendo en una época en la cual el predicar el mensaje, el evangelio, pareciera una misión imposible. Miren cómo la población de este mundo ha ido creciendo. En 1804 era 1 billón de habitantes. En 1850, 1.2 billones. 1927, 2 billones. 1960, 3 billones. La población mundial en 1975, 4 billones. En el 1999, 6 billones. Y llegamos hasta el 2022, 8 billones. ¿Cuánto nosotros tenemos ahora? En mayo 2 yo tomé esta cantidad. Porque si usted entra donde le dije, usted va a ver que ese número está cambio y cambio y cambio. Siempre va subiendo. Y se cambia cada segundo. Esta es la cantidad de los habitantes de este mundo. Ahora, déjenme ustedes, pareciera que va a ser imposible predicar el evangelio. Se prevé que en el año 2037, si Cristo no ha venido, se va a alcanzar los 9,000 millones. Y los 10,000 millones en el 2058. No creo que lleguemos hasta allá, porque Cristo ya viene. Ahora, pareciera que es una tarea muy difícil, una misión imposible. Miren cómo están las religiones hoy día, en este año 2024. El cristianismo ocupa el 29.72% de la población mundial. Y de ahí para abajo sigue el Islam, el ateísmo, el agnosticismo, el hinduismo, el budismo, tradiciones chinas, étnicas, otras, sijismos, judaísmo. Pareciera que la misión de predicar el evangelio cada vez se aleja cada vez más. Y el pueblo de Dios pareciera que no está preparándose, que no está predicando. Y muchos creen que solamente a través de las redes sociales se va a predicar. No, esto ahorita lo tenemos, mañana no lo podemos tener. Porque cada vez han estado poniendo regulaciones. Que usted no puede hablar de ciertas cosas. Entonces, ¿cómo se podrá hacer, llevar a cabo la predicación de este evangelio a todo el mundo? Yo le voy a decir algo. Usted no se preocupe de eso. Preocúpese usted de consagrar su vida a nuestro Salvador. Y usted será un verdadero testimonio del evangelio a todo aquel que le rodea. Él dice que Él va a llevar el evangelio, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Y qué dice? Para predicarlo a todos los moradores. O sea, Él, nuestro Salvador, va a llevar el evangelio a todos los moradores de esta tierra. Pero usted tiene que prepararse, consagrarse, entregar su vida a Dios para que usted sea un testimonio del evangelio. Se oye muy bonito el mensaje de los 3 ángeles. El punto principal es que nosotros debemos de predicar a todo el mundo. O sea, esa es una tarea personal para cada quien. Ahora, este mensaje no solamente es de predicar. Le voy a agregar otra cosa, es vivirlo. Porque muchos lo predican, pero no lo viven. Y no solamente eso, muchos no conocen el fundamento del evangelio.
que es Cristo, nuestro Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, por eso debemos saber qué espíritu tenemos. Porque hay otro espíritu también, que es el que está haciendo ahora. Y vemos que ya ahorita los dos grupos están separando. Mucha gente no quiere venir, se le hace carga venir a escuchar la Biblia o a estudiar. Cuando menos, un día o 2 días se les hace pesado. Imagínense una persona que tenga que todos los días estar testificando a Jesús. De cara, todo. El tiempo te acercas y ¿cuál es la primera prioridad que tenemos que hacer? Hacer y oración. Ahora, esto que parece imposible, no es mi Salvador, Cristo, nos dio un ejemplo de cómo Él puede llevar este evangelio a todo el mundo. No hace mucho hubo un eclipse total. Y todo el mundo estuvo pendiente de ese eclipse. Todo el mundo. ¿Y cuánto duró ese eclipse? Minutos. Pero el mundo estuvo atento a ese eclipse. ¿Usted cree que nuestro Salvador Todopoderoso no puede dar el mensaje en un abrir y cerrar de ojos? Claro que sí. Lo imposible para nosotros, para Él es posible. ¿Cómo habló al pueblo de Israel en el monte Sinaí? Con su propia voz. Nuestro Salvador es el Dios Todopoderoso, que puede hacer de lo imposible posible. Pero Él está esperando que nosotros podamos consagrarnos a Él, que podamos prepararnos para que cuando venga la lluvia tardía podamos ser fieles testimonios del Evangelio que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque dice en Apocalipsis 18 que el Espíritu de Dios va a iluminar toda la tierra a través de nuestro testimonio, a través de lo que nosotros predicamos y de lo que estamos nosotros viviendo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice que cuando los discípulos estaban unidos todos juntos, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y fueron a predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Usted cree que eso no va a suceder nuevamente en el tiempo del fin? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Iban a ser testigos a todo el mundo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para ser testigos a todo el mundo? Del mismo Espíritu. Del mismo Espíritu. Mire lo que dice Zacarías 10:11. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Él ha prometido darnos de su Espíritu. Y él dice que lo va a dar en una forma que abundante. Él desea que nosotros podamos ser recipientes para recibir esa lluvia. Ahora tenemos las invitaciones de misericordia para convertirnos en vasijas de honor. Y entonces no necesitamos, noten, entonces no necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. ¿Notan? Cuando usted permite ser una vasija, usted no se preocupa de la lluvia tardía. Todo lo que tenemos que hacer es mantener la vasija, ¿qué? Limpia. ¿Y limpia de qué? De todo estorbo, de todo pecado, de todas las cosas que los separan del conocimiento de Dios. Y dice, bien colocada, boca arriba y preparada para la recepción de la lluvia celestial. No se preocupe de la lluvia tardía, preocúpese de su relación con su Salvador. Preocúpese de su preparación. Preocúpese de que usted tenga un pacto con su Salvador, con su Dios. Y que Él le esté dando su poder, su sabiduría, su espíritu,
para que usted sea una vasija que no esté boca abajo o que tenga hoyos, sino una vasija que limpia, que está con la boca hacia arriba, y cuando viene la lluvia, ¿qué sucede con esa vasija? Se va a llenar. Y se va a llenar del Espíritu Santo y vamos a tener el mismo poder que los discípulos tuvieron para predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Cierto? Nosotros tuvimos la lluvia temprana. Y si nosotros no entendimos eso, no lo entendemos, la lluvia tardía va a llegar y se va a pasar y no vamos a entender eso. Eso es para los que vienen y los que se van a entregar. O sea, la tierra se ablanda con la lluvia para que termine. Y si nosotros ya tuvimos la lluvia temprana, que es cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo, ya esa la lluvia es para los que, o sea, están, que quieren entrar, no entran, pero nosotros debemos nosotros de saber que ya tenemos la lluvia temprana. Sí. Si no estamos dando fruto, pues entonces quiere decir que no estamos bien. Muchos de nosotros ya recibimos la lluvia temprana cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y hoy día se están sintiendo las gotas de la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque vemos testimonios, vemos cómo el Espíritu Santo está trabajando en este tiempo del fin, donde muchas personas se están convirtiendo, están aceptando la verdad. Lluvia temprana también no es como ahorita que estamos aquí recibiendo el mensaje. Yo siempre he sabido que lluvia temprana es cuando nosotros estamos recibiendo. La lluvia temprana la recibimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero seguimos. Entonces, esa lluvia temprana termina. Entonces, hay ocasiones en que viene un poquito, que es parte de la lluvia tardía, para que la planta siga creciendo, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Seguimos que la lluvia está cayendo, nos rocía y seguimos creciendo, pero va a llegar un momento en que esa lluvia tardía va a caer con fuerza, con poder, va a inundar completamente todo y nos va a capacitar a nosotros para llevar el Evangelio a todo el mundo. Lluvia tardía es cuando recibimos el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Va a ser el último acto que se va a efectuar del cielo hacia nosotros para poder capacitarnos, para poder predicar el Evangelio a todo el mundo. Con poder. Con poder. Con nuestras vidas y con lo que hablemos. Y dice que toda la tierra va a ser alumbrada de su gloria. Todo mundo va a conocer que Cristo es el Hijo de Dios y que es el único que nos puede llevar ¿a dónde? Al Padre, para obtener la salvación, para obtener el perdón. Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Noten, con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Marcos 16:15 dice: les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero tú y yo necesitamos entrar en ese pacto con nuestro Dios. Necesitamos permitir que seamos vasijas preparadas, limpias de todo pecado, limpias de tradiciones humanas, limpias de las fiestas paganas, limpias de todo lo que obstaculiza que usted se prepare, que apresure la segunda venida de Cristo, de todas las cosas que sabe usted que necesita tener victoria, y el único que le puede dar la victoria es Cristo. El único que le puede dar el Espíritu para que usted pueda hacer un verdadero testimonio de su Salvador es Él. Porque Él ha prometido su Espíritu para morar en nuestros corazones, para que nosotros seamos fieles siervos de Dios, que muy pronto veremos a nuestro Salvador venir en las nubes de los cielos. Y esperamos que nuestro testimonio, nuestra predicación, no solamente nosotros estaremos esperando, sino también toda nuestra familia y toda nuestra iglesia. Y todo aquel que se nos acerque, que lo conozcamos. Pero hay que llevarlos, ¿qué? Al fundamento del Evangelio. El pueblo de Dios a veces empezamos de al revés. Empezamos al final y queremos llegar después al principio. No, hay que llegar al principio, hay que empezar en el principio para llegar, ¿qué? Al final.
Querido hermano, querida hermana, el Evangelio es la predicación de que Él es nuestro Mesías, Él es el Hijo de Dios y Él es el único que nos puede dar la salvación. ¿Ustedes acaso no se acuerdan que dice la palabra de Dios que nadie puede ir al Padre sino por ¿quién? Por el Hijo. Nadie puede ir al Padre sino por el Hijo. Y Él es el que nos está llevando. Por eso, cuando Cristo oró y le dijo a sus discípulos, así tienen que orar, toda la oración estaba dirigida ¿a quién? Al Padre. ¿Y cómo concluía la oración? ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted conoce de que Él es el Hijo de Dios. Porque usted pone su fe en los méritos de Cristo. Porque usted confía en que Él es su Mesías y su Salvador. Pero hoy día, muchos que no conocen este fundamento, este firmamento, empiezan a orarle ¿a quién? Al Espíritu. Empiezan a orarle a Cristo y se olvidan del Padre. Empiezan a orar a las imágenes, a los ídolos. ¿Por qué? Porque el diablo ha querido destruir este fundamento, que es el fundamento del Evangelio. Dios quiere que nosotros podamos afianzarnos en este fundamento y solamente confiar en los méritos de Cristo para nuestra vida, para nuestra justicia, para nuestra salvación, para nuestro perdón y para nuestra glorificación. Y que nosotros podamos ser un ejemplo a todo el mundo, pero principalmente a nuestros hogares. De que el poder del Evangelio está haciendo una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón y que los demás puedan ver el maravilloso amor de nuestro Dios y su gran misericordia para que ellos también vengan al conocimiento del Evangelio.